Shalom, shalom, a casa Israel en Europa, en las cuatro esquinas de la tierra. Les saluda el hermano Gustavo Rosero. Sean todos ustedes Bruin Habaim. Bienvenidos a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Hoy tenemos una nueva porción de la parashá de la Biblia. Es la porción número 17 desde Bereshit y es la porción número 5 del libro de Shemot, el libro de Éxodo, que habla sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto. Hemos pasado ya por el llamado Moshe, el llamado a liberar el pueblo de Elohim, el pueblo de Israel que se encontraba ya por varios centenas de años en Egipto, desde que llegó Joseph como esclavo y se convirtió en un gobernador, segunda mano de la mano derecha de Faraón. Y después de esto vimos esa maravillosa reunión, hermosa reunión, después de tantos años de haberse separado de su familia y ese encuentro maravilloso y precioso con su padre Jacob, donde son invitados toda la casa de Israel, toda la parentela, las generaciones del pueblo de Israel son invitados a vivir en Egipto, en la región de Goshen, lugar de pastos, donde ellos podrían cuidar de sus ganados. Así que durante todo este tiempo estuvieron ellos en Egipto, pero hubo un faraón que no conoció a Joseph y comenzó a oprimir a los israelitas. Mejor dicho, hizo caso omiso porque qué gobierno o qué dinastía no tiene un recuento, no tiene todo anotado de lo que ha sucedido en su país. Así que esto es algo que podemos analizar de que no se tuvo en cuenta lo que Joseph hizo en el tiempo del faraón anterior, donde trajo salvación a Egipto y a las naciones que estaban en problemas económicos, en problemas de producción de la tierra, la sequía. Ya todo eso lo estudiamos y vemos entonces que el pueblo cae en esto y este faraón oprime completamente al pueblo. El Eterno llama a Moshe, escucha el clamor, el dolor, la opresión que se ejercía sobre el pueblo de Israel y presta oído a ese clamor, porque había algo muy importante que llamaba la atención del Eterno y es ese pacto que hizo allá con Abraham, de que el pueblo tendría que salir de su tierra e entrar en un tiempo de esclavitud, de servidumbre, y la promesa de liberarlo con mano fuerte y liberarlo no solamente sino de que saliera con muchas riquezas. Y es exactamente lo que hemos visto en estas últimas cuatro parashot del libro de Éxodo, donde es la salida del pueblo de Israel, las plagas que sucumbieron al pueblo de Israel, perdón, a Egipto, a su gente, a Faraón. Conocimos la terquedad, el desafío de parte de Faraón, hasta probar una a una las plagas que afectaron no solamente a Faraón, su familia, a los suyos, sino a todo el pueblo. Lo más importante es que el Eterno cubrió con mano poderosa a los hijos de Israel que estaban en Goshen, lugar donde las plagas no tocaron, no tocaron. Amados, entramos entonces en el día de hoy a una de las parashot más importantes de este libro de Éxodo, la entrega de la Torá. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que esta parashá se vea interrumpida por la intervención de este hombre llamado Itro, como ustedes lo ven aquí, con la Yod, la Taf, la Resh y la Baf? ¿Cómo es posible que el Eterno haya permitido que esta hermosa porción de la Torah, donde se va a hacer entrega de la Ketubá, como pueden ustedes observar las tablas que le entrega el Eterno a Moshe en el monte Sinaí, en el monte Oreb, en el monte Elohim, como así mismo lo llama, que se vea interrumpida por un hombre, el nombre de un hombre pagano, un hombre que no hace parte de la idiosincrasia de Israel, pero hay algo que nos va a dejar marcados a través, o va a dejar marcada a esa generación y las generaciones futuras con lo que este personaje Itro, que es el suegro, el Jotén o el Jamí de Moshe, el suegro de Moshe. Es más, el énfasis que se hace en esta parashá, en el capítulo 18, de mencionar 13 veces, para que no haya duda alguna que se está hablando de este mismo personaje, el suegro de Moshe, su suegro. Entonces, algo nos quiere decir el Eterno con la enseñanza en esta parasha. Vamos a entrar de lleno en algunos análisis, puntos importantes de la parasha que nos traen cosas hermosas y nos da un mensaje muy importante para las generaciones futuras, para las congregaciones, para la organización de instituciones. Y es por esta razón que se le permite en esta parasha, que es simplemente tres capítulos en esta parasha, esta porción
Y vamos a ver lo siguiente. Hay algo característico es de el escuchar, que se hace énfasis en el escuchar. La palabra Shema, Shema que la vemos en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es el poema, es esa expresión del pueblo, es esa oración que el Eterno ha dado a su pueblo para que nosotros declaremos con nuestros labios la unicidad, el poderío y todo lo que el Eterno es para su pueblo. Encontramos entonces 4 veces en esta porción que se habla de el escuchar, con el sentido de escuchar muy importante para nuestros días, amados. En este corre-corre, en este mundo que va de aquí para allá, es muy poca la atención que se presta en estos tiempos, primeramente con nuestras familias, los más cercanos, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros cónyuges. El escuchar es muy importante. Escuchar, no estamos escuchando, muchas veces estamos pasando desapercibido cosas y aquí nos enseña el poder comunicarnos, ¿sí? Con las 4 expresiones que vemos aquí en esta parasha de el escuchar, de que hay una interacción entre un interlocutor y un receptor. Es algo que nos deja esta parasha también de aprender a escuchar, no oír, escuchar, escuchar con entendimiento, escuchar para retener, escuchar para enfocarse en algo, en lo que nos están diciendo. Muy importante. Éxodo 18:1 nos dice, Vayishma, y oyó. Así empieza esta parasha en el capítulo 18, verso 1. Oyó Yetro, o Jetro, o Yitro, sacerdote de Madián, ¿sí? Suegro de Moshe. Aquí está el primer suegro de Moshe. La primera énfasis es el suegro de Moshe. Se está hablando de Jetro. Todas las cosas que Elohim había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Muy importante es tener en cuenta que podemos oír muchas cosas. Él oyó acerca de estos acontecimientos, pero hubo algo que lo llevó a confirmar eso. Entonces nosotros tenemos nuestros oídos y podemos oír muchas cosas, mucho ruido, muchos rumores, pero debemos confirmar en base primeramente a la palabra. Y segundo, debemos confirmar eso con fuentes fidedignas, personas serias, si es una noticia, si son cosas personales de familia. Debemos cerciorarnos de que lo que entra por nuestros oídos no es un chisme o no son noticias falsas. Esto es lo que pasa aquí con Pietro, con Itro. ¿Qué hace él? Él escucha de fuentes externas lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, lo que ha sucedido con el pueblo de Egipto, con Faraón, y lo que ha hecho el Dios de Israel. Él escucha. Por eso toma la decisión inmediata de irse. Dice, tomó Yitro, suegro de Moshe, segunda vez suegro. Suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, que su nombre en hebreo es Sipora, que su raíz significa pájaro. Sabemos que los pájaros nacieron para volar y en nosotros hay esa ansia interna de sentir lo que es volar. ¿Cuántos no hemos soñado con volar? El mensaje de esto también nos enseña que va a haber libertad en nosotros. Debemos volar en nuestros pensamientos, debemos volar en nuestras alabanzas, debemos volar en cada cosa que el Eterno inspira a través de su Ruach HaKodes para exaltarle, bendecirle y llevar todas estas cosas a obra de una manera libre, sincera, honesta, adecuada. De Sipora no se habla mucho en la palabra. Estas intervenciones que ha tenido solamente en Éxodo, una mujer que hizo algo importantísimo para la vida y la conservación de la vida de su esposo, Sipora. Entonces, Jetro toma a la mujer de Moshe y toma también después que él la envió. ¿Por qué nos habla esto de que él la envió? Tenemos que recordar, y es allí donde entra esta mujer en el escenario. En esa ocasión, cuando el Eterno llama a Moshe y le dice que puede regresar a la tierra de Egipto porque los que buscaban su muerte ya murieron. Recordemos esto que pasó con nuestro Mashiach también, cuando tuvieron que huir a Egipto, Joseph y Miriam, y también es anunciado a través de un ángel que podían regresar nuevamente a la tierra de Canaán, porque ya habían muerto aquellos que procuraban la muerte del niño. Lo mismo el paralelo lo tenemos con Moshe, ese prototipo de Mashiach. Le dice el Eterno, tranquilo, ya puedes volver, cumplir con esa misión. Los que procuraban tu muerte han muerto. Y es aquí donde él pone el nombre a su hijo Eliezer, Eliezer, el menor. Es allí donde él le pone ese nombre. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aquí mismo, en esta parasha lo está diciendo, en el verso 4 del capítulo 18. Dice que el uno se llamaba Gershom, en hebreo, Gershom, que significa extranjero allí.
allí en esa tierra, extranjero fui en esa tierra. Y el segundo, Eliezer, al que nos referimos en esta situación, cuando los que procuraban la muerte de Moshe murieron. Ahora, él le pone ese nombre porque él dice, el Elohim de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ahí está. Entonces, vemos que cada nombre hebreo también tenía un propósito, lleva en sí un propósito. Por eso los padres buscaban poner nombres, o se busca poner un nombre que lleve el carácter de ese niño, que se desarrolle en el carácter, en el significado, en lo que lleva potencialmente ese nombre. Y de esta manera vemos que la situación con Moshe, donde entra en escena Sipora, su esposa, Moshe había, por algún tipo de circunstancia, olvidado circuncidar a su hijo. Y es allí donde el Eterno se le aparece y procura matarle, quitarle la vida, tal vez una enfermedad, o inmediatamente arrebatarle la vida. Ellos venían listos para salir. Cuando sucede esto, entra en acción la mujer de Moshe. No lo pensó dos veces para salvar a su esposo y realizó la circuncisión de su hijo. Y de esta manera él pudo seguir con esa misión, pero es allí donde él devuelve a su esposa y a sus hijos. Por eso dice en este verso, después que él la envió y a sus hijos. Entonces, este hombre, Yitro, suegro de Moshe, toma a su esposa, la de Moshe, y a sus dos nietos, para primeramente confirmar lo que estaba sucediendo, lo que le habían contado. Quería escucharlos de una fuente fidedigna. Ya conocía a Moshe, conocía la personalidad, el carácter de Moshe, y sabía que esa fuente no le podía fallar, de que iba a absorber de allí lo mejor, y que eso, este hombre le iba a confirmar realmente. Iba a hablar con la persona de la cual él había oído. Lo quería escuchar de sus propios labios. Una lección para nosotros, importante. Debemos escuchar de fuentes serias las dudas que podamos tener. Debemos aprender de personas dedicadas, honestas, sencillas, sabias e inteligentes para recibir a sí mismo y transmitir de una manera correcta la palabra. Así que esta acción de Yitro, el suegro de Moshe, lleva a pensar lo siguiente también. El tiempo que Moshe había estado separado de su familia, de su esposa, de sus dos hijos. Yitro tenía 7 mujeres, 7 hijas mujeres. Recordemos en la escena cuando Moshe huye de Faraón y se encuentra en ese pozo, y es allí donde entra en acción Moshe y defiende a estas mujeres de aquellos hombres. Y es en este momento, esta acción que lo lleva a conocer primeramente a estas niñas, a estas hijas de Yitro, y a ser presentado a su suegro. Y de esta manera se gana el cariño, se gana la buena voluntad de su suegro y le da como esposa a Zipora. Ahí es donde nace esta relación, donde le entrega a Zipora como esposa al ver la valentía, al ver la seriedad de Moshe. Tanto así que le encarga el trabajo de cuidado de ovejas. Todo esto tenía un propósito, todo esto tenía un propósito, porque fue siendo pastor de ovejas cuando él tiene ese encuentro con el Eterno allá en el monte, en la zarza ardiente. Y es allí donde recibe ese mensaje, ese llamado. No importa qué circunstancia, no importa en qué situación estás tú. Si tú vives fiel a la palabra del Eterno, Él tiene un propósito contigo y Él te va a llamar allí donde estás. No necesitas mortificarte por tener otro tipo de vida. Es allí donde el Eterno te va a usar de una manera portentosa, prodigiosa, donde puedas dar testimonio de la grandeza del Eterno. Esto hizo el Eterno con Moshe. Así que es muy importante lo que estamos viendo en esta parashá, que la primera palabra, Vaishma, Yitro, escuchó Yitro el mensaje. Más adelante vamos a ver en el capítulo 18, verso 19, donde dice, Atá Shema Bekoli, ahora oye mi voz. ¿Qué estamos viendo aquí? Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos de Elohim. Resulta que Moshe cuenta toda la situación, todo lo que sucedió al pueblo, los grandes maravillas, el poder de Elohim. Y es allí donde Yitro se convierte, donde Yitro cambia su manera de pensar, porque era sacerdote de Madián. Recordemos que Madián es un hijo de Abraham con Setura, de esa generación. Madián viene de allí, Madián, hijo de Abraham, familia, era familia. Así que Pietro entonces confirma sus dudas, confirma y se da cuenta
que ha estado por muchos años sirviendo a dioses ajenos, por conveniencia, por dinero, pero nunca había escuchado, nunca había visto el poder tan sobrenatural de un Dios, diferente a todos los que él creía dos dioses. Es ahí donde entra entonces la fe, que viene por el oír, y el oír por la palabra de nuestro Mashiach. Eso está en Romanos capítulo 10, verso 17. Es la fe que viene por el oír. Debemos escuchar, no cerremos nuestro oído. Por eso dice Hebreos 4:7, Hebreos 3:8, de que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esto le sucede a Yetro, escucha de parte de Moshe como un shaliach, como un mesías, como un profeta, como un, sí, como un profeta. Realmente expresa las palabras y tocan el corazón, confirman en la vida de Yitro para él decir lo que dice en el verso 10 del capítulo 18. Y Yetro dijo, bendito sea Yahweh que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco, verso 11, ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y mire lo que hace este hombre. Da gracias al Eterno, le exalta. Cuando uno viene, amados hermanos, al conocimiento de la verdad, el Eterno a través de su Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, confirma ese llamado, confirma esas dudas en tu corazón, confirma aquello que tú necesitas, llena ese espacio que hay en tu vida y no hay vuelta atrás, no hay camino oscuro, no hay camino claro, no hay caminos medios, solamente hay un camino recto, un camino hacia arriba, un camino delante de ti, que es el Mashiach, quien dijo, Ani Haderech Be'aemet Be'ahaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto le sucede a Itro, tantos dioses sirviendo por tantos años, ganando dinero tal vez por eso, por hacer sacrificios a otros dioses paganos, pero llegó el momento, le llegó el momento de que el Eterno confirmara en sí esa búsqueda, porque él fue a buscar, él no fue solamente a querer escuchar una prédica, un mensaje y volver atrás igual. No, ya había algo en Itro que necesitaba, que había un vacío, necesitaba llenar ese vacío. Necesitaba conformarlo por ese hombre de Elohim, quien es Moshe, su yerno. Así que él habla esas palabras, entran en su corazón y confirman la verdad del Eterno. Y ya no tiene dudas en su corazón y le exaltamos a él cuando entendemos que fuera de Elohim, el Elohim de Israel, no hay otro Dios. No hay filosofía, no hay estudio, no hay ciencia que sobrepase la sabiduría, la inteligencia, el poder, la magnificencia de nuestro Elohim. Eso le pasó a Yitro. Por esa razón dice, ahora conozco, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora puedo verte, puedo ver la magnificencia, el poder de tus manos. Bendito sea el abacados. Esta es la parashá del escuchar que nos enseña a nosotros. Aprendamos a escuchar la voz del Eterno. Si vamos a Proverbios, vamos a encontrar cantidad de versos que nos hablan acerca de si prestas oído a mi voz. Nuestro Mashiach dice también, en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Tenemos que agudizar nuestros oídos, nuestros sentidos, para recibir todo lo que provenga de su palabra, de esos mensajes preciosos que transforman vidas. El otro texto está en Éxodo 18:24, que dice de la siguiente manera, después de que Yitro, ya lo habíamos hablado, que Yitro, después de que escucha que Moshe está atendiendo todas las necesidades del pueblo, él se queda analizando y dice, pobre de mi yerno, 3 millones de personas y cantidades de estas personas vienen para que él las atienda. Claro, él las hace con agrado. No estamos hablando que Moshe se quejaba de esto. Y tampoco hablamos de aquellos siervos, varones, hombres, pastores que están dedicados a la obra y lo hacen con amor, pero eso les va a desgastar su salud. Muchos han caído en enfermedades, muchos han caído en la triste realidad de que se ocupan demasiado como lo estaba haciendo Moshe. Esto fue de gran ayuda, esto fue enviado de parte del Eterno. El momento preciso. Había llegado el pueblo y el pueblo tenía dudas, tenía situaciones. Y Moshe dijo, yo soy el líder, yo tengo que traer eso delante del Eterno, tengo que escuchar a este pueblo. Ellos necesitan ahora. Eran esclavos, claro que sí.
pero es un trabajo que no se puede hacer solo. Y el Eterno preciso manda en ese momento a Yitro y la ayuda idónea, porque Sipora se iba a encargar ciertamente de atender a Moshe. Esa es la función de una mujer dentro del hogar, cuidar de sus hijos, pero ahora tiene la compañía de su esposo. El mensaje que también nos deja esto es que el estar involucrados 24/7 en una obra desgasta no solamente tu parte física, mental, sino también tu hogar, tu esposa, tus hijos, tu relación con tu familia, tus seres queridos. Gloria al Eterno que te ha llamado a funcionar, a trabajar. Pero es aquí donde interviene este hombre y es lo importante de esta parashá, donde él dice, espera, un momento. Le dice, no está bien lo que estás haciendo. Primeramente, está aquí tu esposa ahora. Están tus hijos y te necesitan. Necesitan ese abrazo. Necesitan que tú estés con ellos, que compartas un tiempo, que salgas a pasear, a llevar las ovejas con ellos, que estés con tu esposa, que compartan un tiempo de intimidad. Pero lo más importante es que ese trabajo tú no lo puedes hacer solo, necesitas ayuda. Y hay algo muy importante que debemos entender, que nosotros debemos tener mucho cuidado en la manera que expresamos las cosas o queremos llevar una corrección a una persona. Debemos hacerlo con el ejemplo que nos da Itro. Itro llega a Moshe y le dice, no está bien lo que haces. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría que nos dijeran, oye, eso no está bien lo que estás haciendo? ¿Cierto que sentimos como un baldado de agua fría? Quisiéramos como responder inmediatamente, pero depende de la manera en que lo dicen y depende de las razones que tienen para decirnos que lo que nosotros hacemos está bien, está mal. ¿Ok? ¿Qué hace este hombre? Sabio. Un hombre sabio. Le dice, desfallecerás del todo. Aquí están las razones. Miren, amados, es muy diferente decirle a usted, oye, eso está mal hecho, deja eso ahí quieto y no le dé razones para nada, deje eso allí o lo que usted está mal hecho y no le da ninguna razón o no le vas a explicar cómo hacerlo. Eso es diferente, eso va a traer diferencia, eso va a traer una hostilidad entre las personas. Si tú eres jefe y estás actuando de esta manera, simplemente vas a tener la carga muy pesada sobre los empleados, porque no es de esta manera que se habla. Debemos tener mucha delicadeza a la manera en que nosotros expresamos o corregimos a una persona. Y aquí lo aprendemos de Itro, suegro de Moshe. Es más, en esta porción, en este capítulo se repiten 13 veces. 13 veces se repite esta palabra suegro de Moshe. Suegro de Moshe. La palabra que se usa aquí es Joten, pero la palabra original para suegro es Jami. Y algo curioso es que Jami nos da una gematría de 13 y se repite 13 veces. Y lo más también especial es que la palabra suegra es Jamot y nos da igualmente 13. Entonces, ¿qué nos está diciendo la gematría? ¿Qué nos está diciendo estas palabras? Que todo se acopla, que es ese amor de ese suegro, ese amor de esos suegros que, amados, en la cultura, las relaciones, ¿sí? De pareja, iban muy ligadas también a los suegros. Se involucraban tanto que eran como uno solo, aunque vivían separados, aunque su esposo con su esposa, pero había tanta unión que se expresaban como si fueran los propios padres de ese novio y los propios padres de esa novia. Se convertían en unos padres. Entonces vemos aquí ese amor, la palabra Jami, suegro, que nos da la gematría 13, que es el valor numérico de la palabra Ahabá. Y suegra también nos da 13, que es Ahabá y Ejat. Dos cosas que están inseparables, el Ejat y el amor, la unidad y el amor, el vínculo familiar que se sobresalta en esta parasha. La sabiduría de Jetro, el momento de accionar, la ética en que dice las cosas y lo más importante, por sobre todo, la importancia de la familia. Él tenía 7 hijas y no quería que ninguna de ellas sufriera. Por esta razón, trae a su hija con sus hijos. Ustedes necesitan estar con su esposo y con su padre. El amor, amados hermanos, el amor une, el amor edifica, el amor fortalece, el amor sustenta una relación. Entonces, aquí este hombre, en ese amor, en ese afecto por su yerno, queda demostrado cuando le dice, desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo, pastor. No podrás hacerlo tú solo, líder. Necesitas delegar. Necesitas de más personas. Necesitas de hombres y mujeres, como le dice aquí, esos datos. ¿Sí? Esos datos se los dice. Dice, ahora oye mi voz.
te aconsejaré y Elohim estará contigo. Verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. O sea, debía de preparar, transmitir a aquellos que iba a escoger, que también supieran al nivel de Moshe, poder delegar o poder dar respuesta de acuerdo al conocimiento de esa ley, de las normas, de acuerdo a lo que se enseñaba, lo que había recibido Moshe. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Era necesario que se hiciera esto para traer un descanso sobre los hombros de Moshe. Pero le dice las cualidades que debe tener una persona. Por eso al delegar, pastor, al delegar, querido ministro, debes tener en cuenta aquellas personas que vas a escoger. Aquí no valen palancas, aquí no valen el que más da, aquí no valen ese tipo de cosas de familia, no, aquí vale el desarrollo, el carácter, el crecimiento, la madurez de todos aquellos hombres que han venido también con tiempo aprendiendo contigo. Aquí no vas a entrar con un neófito, aquí no vas a delegar a una persona que recién llega, aunque tengan muchas cualidades, claro, debe ser conocido, debe mostrar todas esas cualidades. Se habla de gente que ya tenga un conocimiento, unas personas que tengan confianza, que sepas que puedes confiar en ellos. A eso se refiere. Y eso lo vemos por toda la Biblia. Lo vemos en el caso en ocasiones, vamos a verlo, en las ocasiones, el de delegar, ¿sí? También lo vemos en diferentes pasajes bíblicos. Deuteronomio capítulo 1 no lo repite. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 1. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel al lado de Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disabá. 11 jornadas hay desde Oré, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea, y aconteció que a los 40 años, en el mes, 11º del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Entonces, vamos allí al verso, vamos al verso 9. ¿Sí? Moshe, sabemos que Deuteronomio de Barín es la Mishneh Torah, o sea, la repetición de la Torah. En aquel tiempo, leo de Deuteronomio 1:9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. No es que Moshe le haya quitado el mérito a su suegro, pero fue cuando ya le transmitió el mensaje, eso se lo transmitió Moshe al pueblo. Yahweh, vuestro Elohim, os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha permitido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande, oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Entonces vemos que eso quedó registrado para el futuro de todo Israel. Lo vemos también en Primera de Crónicas, capítulo 24, el delegar, amados hermanos. Esta es la razón por que el Eterno permitió que se interrumpiera, por decir algo, hay un paréntesis en esta lectura de la palabra. Acaban de salir del desierto y llegan al monte, y es el momento de entregar la Ketubá, lo que llaman la carta, ¿cierto? Esa carta que da el esposo a su esposa, para el Eterno es la Torá, darle las instrucciones, ¿sí? Porque el pueblo venía de esclavitud, de cargas, de trabajo pesado, y todo eso había destruido su moral, había, digamos, había minimizado sus esperanzas de vivir. O sea, vivía en un mundo muy pequeño, ahora el Eterno necesitaba sacarlos de allá, pero esto no iba a ser una tarea fácil. Ahora comienza a través de la palabra, como dice nuestro Mashiach, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Las palabras del Eterno van a transformar desde lo interior, y eso es lo que hace la Torah, transformar nuestra vida desde lo interior. Podemos venir con cargas, con problemas físicos, con problemas psicológicos, con problemas de adicciones, pero el Eterno quiere a través de su palabra, porque podemos tener tratamientos con médicos, con especialistas, pero no te van a tratar el problema interno de tu alma, no te van a hablar acerca de esto es lo que tienes que hacer. El Eterno sí.
Proverbios capítulo 4 nos dice que la palabra es medicina para nuestros huesos. Sabemos que entonces el efecto que tiene la palabra, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Elohim es más, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Entra hasta partir el alma. Esa es la función de la palabra. Por eso ellos tenían que recibir esta palabra, esa que tú vas, para ser libres internamente. Porque si en tu interior estás esclavo, por fuera puedes andar en las calles y sentirte libre, pero por dentro estás atado y tu vida es una miseria. Vamos entonces, que queda esto registrado para toda la historia del pueblo de Israel y como modelo, el delegar. Vamos allí a 1 Crónicas 24, donde dice también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Mira el ejemplo, mira la razón por la cual el Eterno permite que hagas este paréntesis aquí de Itro, para que deje dos cosas muy importantes. Aunque podíamos solamente, o se puede hablar simplemente de una, el delegar, el consejo que le dio. Pero la otra parte es esa, la cuestión familiar. Porque muchos matrimonios se han resquebrajado, se han destruido, han llegado a su final, porque es falta de tiempo. El enemigo es astuto, el enemigo es sucio. Entonces, un consejo muy importante. El vínculo familiar dentro de un ministerio es lo primero. El primer ministerio es la familia. Y debemos fortalecerla. Y debemos dedicarle el tiempo que sea necesario o que es necesario antes que inmiscuirnos completamente a una obra, porque al final, todos aquellos que han caído, ¿qué pueden presentar delante del Eterno? ¿Le vamos a echar la culpa al Eterno? No. Por eso debemos ser sabios. Y esto fue un gran consejo sabio. Y debemos de mirarlo desde ahí. Traer a su esposa y a sus hijos para que ellos compartan y estén con su padre. No podría pasar más tiempo. Era necesario que estuvieran ahí. Entonces, esto queda registrado. Y este sistema de divisiones, este sistema de delegar, está en toda la palabra. Dice entonces, más los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, el rey David, con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y lo repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Lo repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Elohim. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designado por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim. Son 24 divisiones y hay una que es muy importante aquí, amados hermanos, que corresponde a la octava. Dice vamos a leer aquí, la octava, la octava a Abías, la octava a Abías. Recordemos esa situación con el padre de Juan el Bautista. Mire que esto va y toca también en el nuevo pacto. Vamos allá a Lucas, Lucas capítulo 1, donde se habla de esta línea. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, en el capítulo 1 de Lucas, Gilel, verso 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Ok? Mire cómo queda marcado entonces esa división que hace el rey David con los Kohanim, pero fue un ejemplo de lo que da Yitro aquí, de trabajar en conjunto, de trabajar bien organizado, la importancia de delegar. Vamos a otro ejemplo, en Hechos capítulo 1, vamos, Hechos capítulo 1, libro de Hechos capítulo 1, vamos allá al verso 21 al 26, dice lo siguiente. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, mire, aquí está la importancia de, como dice Moshe en el capítulo 1 de Barín, ustedes van a escoger hombres de las tribus, hombres sabios, hombres honestos, hombres esto, lo otro, virtuosos, ¿sí? Dice entonces lo mismo aquí, los discípulos se encuentran en este dilema, que a Judas se quitó la vida, y entonces ellos necesitan eh, llenar ese vacío, y es a través de lo siguiente. Ellos dicen que de estos hombres, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Adón Yahshua HaMashiach entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Sí, entonces hacen las suertes, bueno, la manera en que lo hacían, la tradición, y
Entonces escogen a los que necesitaban allí. De entre los que habían, salió uno que escogieron para llenar ese vacío, ese lugar que era de Judas. Entonces vemos que no iban a dejar, ok, vamos a trabajar así. Ya no, tampoco hay egoísmo. Necesitaban, ellos sabían exactamente que necesitaban llenar ese lugar porque tenían que representar a una tribu. 12 por cada, uno por cada tribu. No podía quedarse ese lugar vacío. Si ustedes han visto el fútbol, cuando un equipo queda con 10 queda mucho mermado. Muchas veces quedan con 9, han llegado a quedar hasta con 8. Entonces, ¿cómo queda la carga cuando tienen un partido de fútbol y diga si usted una final donde hay tanta presión? Un equipo quede con 8 contra 11. Entonces, se ve la diferencia. Entonces, eso es lo que no quiere el Eterno, que todas las cargas queden sobre nosotros, sobre los líderes, sino que es necesario que se distribuya el trabajo con gente responsable, con gente seria. Recordemos la situación que ya vimos cuando Israel pelea con Amalek, que Moshe tuvo que subir a la montaña y también tenía quienes le apoyaran, quienes le ayudaran para que sostuviera sus brazos. Esto también nos enseña, necesitan dentro del ministerio, necesitan gente, columnas para sostener el ministerio. Vamos a poner otro ejemplo acerca de delegar que nos deja hasta para Shaitro, es Marcos 3. Vamos a Marcos, Meir, Mateo, Marcos, capítulo 3. Y vamos a encontrar también otro detalle, verso 13. Dice así, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí comienza a mencionar a todos aquellos que había escogido, porque con él andaban muchos, ¿sí? Nos lo dice el atrás, que muchos andaban con él, pero de esos muchos escogió unos pocos, escoge 12. Vemos entonces esto que ha dejado el organizarse. Lo vemos en nuestro Masías, claro. Lucas 10, vamos a Lucas 10 también. Otro ejemplo de delegar que debemos entender, que debemos poner en práctica. Perdón, sí, Lucas 10, vamos a leer desde el verso 1, dice, después de estas cosas designó el Eterno también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y les decía, la mies verdadera es mucha, mas los obreros pocos. Mire, aunque estaba delegando autoridad, estaba delegando a otras personas, es consciente de que aún así es muy poco el soporte, la ayuda. La mies en verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Eterno de la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y comienza a dar instrucciones. En el capítulo 10 van a ver lo que le dice. Esto hace un libro. Ok, voy a delegar. Ese trabajo lo hacía yo, pero ahorita necesito que ustedes me hagan ese trabajo. Yo me voy a encargar de otras cosas. Pero ustedes tienen que aprender. Aprendieron de Mashiach y le da las instrucciones y ellos van a hacer exactamente lo que les dice. Vamos a 1 Corintios 4:17. Otro ejemplo que ha quedado marcado para toda la historia, más. 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Adón, el cual os recordará mi proceder en Mashiach, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, vemos que Pablo también necesita de siervos que hayan estado a su lado y para que ellos también soporten esa carga. Bendito sea nuestro Abacadosh. Tenemos que también dar testimonio, amados hermanos, de que el nombre de Itro, según el Midrash y según otros comentarios, no solamente aparece con estos nombres, aquí Reuel, aparece Itro, Jetro, pero en el Midrash y otros libros aparece con 7 nombres. O sea, aparece con 7 nombres, ¿por qué? Porque en la historia de Itro, pues, tuvo diferentes situaciones y en esas diferentes situaciones, de acuerdo a situaciones, se cambiaba el nombre. Estos son los comentarios que se dan. 7 nombres tenía Yeter, por ejemplo, Yeter, por una sección adicional de la Torá, donde se menciona Yeter, Yetro, porque rebosaba de buenas obras, Jobá también, porque era amigo de Elohim, Reuel, porque era amigo de Elohim, Jobá, porque era amado por Elohim, Heber, amigo o asociado de Elohim, Putiel, le estoy dando el significado de cada nombre, Putiel, porque renunció a la idolatría, y Kení, el séptimo nombre, Kení, de Caná, ¿sí? Celo. Recordemos que en los 10 mandamientos dice el Caná, el Dios fuerte y celoso, porque fue muy celoso por el Creador. Después de que Yitro es confirmado, ¿sí? Y decide y exalta al Eterno, ya se vuelve celoso por lo que ha aprendido.
Ya eso, no eso nos pasa a nosotros también, cuando somos intersectados por la verdad. Ya defendemos a los hermanos. Por eso lleva ese nombre Kení también. Bendito sea nuestro Abba. Muy bien, ¿qué más les puedo compartir acerca de este hombre? Seguimos con la otra palabra. En Éxodo 19:5, allí encontramos la cuarta palabra de Shema. Algunos dicen que esta parasha debería llamarse la parasha Shema, la parasha Shema por la cuestión de la interacción entre el que escucha y el que habla. Vamos allí a 19:5. Aquí ya es el Eterno dando la instrucción a Moshe, donde dice, ahora pues, si diereis oído, ¿sí? Como dice la palabra, dice Beata im Shamoa. Pero aquí vemos algo particular y es que Beata, Ata, le está dando esa instrucción a Moshe al pueblo, pero no habla de muchos, sino como uno solo. Beata im Shamoa. Ahora, si dieres oído a mi voz. Entonces, es importante el mensaje que nos deja esta parasha con respecto al saber escuchar. Y una de las cosas que está sucediendo ahora es que la gente no está escuchando. Esposos, esposas, hijos y padres no se están escuchando. Están allí, aunque están allí, no se están escuchando. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el enemigo ha entrado con un juguetico que se llama el teléfono móvil. Y ustedes pueden experimentar eso, lo han experimentado, pero es necesario que comencemos a tomar medidas como se expresa en esta parasha también. El Eterno da instrucciones para que pongan un cerco, para que pongan límites al monte, que es necesario tomar medidas, es necesario poner límites a las situaciones. Y esto se está viviendo en los hogares, hogares destruidos donde están allí en la misma casa, pero no se comunican. La comunicación, el escucharse el uno a otro. Pueden estar allí y se están hablando, pero cada uno está en lo suyo. Y al final no hay una interrelación con los miembros de ese hogar, de esa casa, de un trabajo. Es triste saber en los trabajos ahora salen todos a almorzar, ¿sí? A una hora determinada, pero cada uno está con su teléfono. Ya no hay esos momentos, lo que estoy hablando de generaciones de los años 70, 60 para acá, donde aún el teléfono móvil no había salido, no habíamos experimentado eso y no sabíamos el daño que iba a causar todo eso. Donde nos sentábamos era a hablar, a conversar con los compañeros de trabajo. Había esa oportunidad, ahora ya no lo ves. Anteriormente, en los buses, las personas se sentaban a hablar, aunque eso no se conocieran, se ponían tema. Ahora ya todo el mundo anda incrustado, clavado en un teléfono, en un dispositivo. Entonces, importante la comunicación, la enseñanza que nos deja Yitro. Vamos a hablar, esta parasha número 17, aquí, 17, 7 más 1 es igual a 8, hablando de los números en el hebreo. El 8 representa la letra Het. La letra Het es un cerco, un muro, ¿sí? Poner límites, que se hace referencia en esta parasha con respecto a poner límites al monte, algo muy importante para el Eterno. ¿Por qué poner límites? Porque el Eterno quiere hacer distinción, no acepción, sino distinción de santidad. Y también darle la categoría dentro de los que están sirviendo, darle la categoría correspondiente. Sabemos que el único que podía entrar al Kadosh Kadoshim era el sumo Cohen. Ahí no entraba nadie más. Entonces vemos que eso existe, pero eso no es para denigrar a otro, sino que hay niveles que se deben respetar. Y esto nos enseña entonces que con este valor numérico de 8 que nos representa la letra G, nos está dando un énfasis de que debemos poner nuestra mirada en cuestión de límites dentro de nuestros hogares. Podemos poner límites a la confianza con otras personas. Debemos poner límites a nuestra confianza con otras personas o de ellos hacia nosotros. ¿Sí? Que haya un respeto, que haya una distancia. ¿Sí? Y eso no nos hace antisociales, ¿sí? Nos hace personas correctas, cultas. ¿Sí? Hoy hay orden del Eterno de cerrar, de poner límites al monte. Ahora, la palabra Yitro, que la tenemos aquí, Yitro, que es el valor numérico 10 más 400 más 200 más 6, nos da un total de 616. 616. Si aplicamos la reducción, nos da 13. 13, ya lo habíamos dicho, que la palabra Jami, que es suegro, es 13. Pero miren que la misma palabra Yitro nos lleva al valor numérico 13, que es amor. Y vemos cómo Yitro, en su propio nombre, tiene una conexión con el amor. El amor primeramente por sus hijas, que no quiere que sus hijas estén más separadas de su esposo. Y segundo, ese amor por su yerno. ¿Qué puedo hacer yo por mi yerno? Y lo mejor que puedo hacer fue eso, miren, aflojar esa carga que tenía, cuidarlo, porque yo quiero que él esté con mi hija por mucho tiempo. De esta manera se va a acabar y mi hija va a quedar viuda y mis nietos huérfanos. No, no puedo permitir eso. Debemos el amor manifestado en el mismo valor numérico de la palabra itro, que significa su excelencia. Era un hombre importante en Madián, ¿ok? Entonces, nuevamente, como confirmando, pero si reducimos el valor numérico de itro a la mínima expresión es 3 más 1 igual a 4. 4 es el valor numérico de la letra Dalet. La letra Dalet es una puerta.
puerta. Recordemos que nuestro Mashiach dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Ahora, tenemos eso. En el 18:8 hay un verso muy importante que se habla sobre el amor. ¿Cuál amor? Dice el verso 8. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Amados, si tú has venido estudiando el libro de Éxodo, te has dado cuenta cómo el pueblo seguía a un ciego, seguía a un duro, seguía a un temeroso, seguía a un dudoso, seguía a un rebelde, necio. Pues no podemos echarle la culpa del todo por la misma opresión que tenía, por la manera en que pensaba. Pero eso, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Cambiar nuestra manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. No os amoldéis a este mundo, sino que seáis transformados, sí, nuestras mentes sean transformadas. Voy a leerlo. Romanos. Vamos para Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Esto es lo que está haciendo el Eterno, cambiar esa mentalidad del pueblo, pero sin embargo, el pueblo necesitaba, sabía que tenía que pasar por ese proceso, por esas rebeldías, por esos lloros, por esas quejas. Así somos nosotros. Y el Eterno es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, dice Pedro. Y vemos aquí ese amor manifestado, que a través de esa rebeldía dice que por amor a Israel. Y nosotros como padres no hacemos muchas veces esto, no nos toca a veces pasar muchas tragos amargos con nuestros hijos, por amor. Si podemos expresar nosotros amor, que somos limitados, que somos hombres y que tenemos sentimientos, que somos variables, cuánto más nuestro Padre que es perfecto y su amor es perfecto. Hay que leer 1 Corintios capítulo 13, que nos habla acerca del amor. Pablo hace una manifestación poderosa acerca del amor. En esta parasha entonces tenemos eso, el 4 que es la puerta y el 13 que es la Jabá, el amor. Esta parasha tiene entonces el 18, 19 y 20, tres capítulos que dan un total de 78 versos en total. Estoy hablando de las Biblias latinoamericanas, ¿sí? Como la Reina Valera, la católica, pero en las Biblias hebreas va hasta el 23. Estoy haciendo el cálculo en base a las Biblias latinas como la Reina Valera, que ustedes pueden ver que el 20 va hasta el verso 26. ¿Okay? Pues en ese total tenemos 78. Si sumamos 7 y 8 es igual a 15. 15 sería 15. Si lo reducimos, nos da 6. 6 es la letra Vav. La letra Vav es un gancho, es un clavo, representa unión. ¿Okay? Unión, clavo, estaca. ¿Okay? 13, entonces tenemos 13, el Ajabá, tenemos 4, que es la puerta, y tenemos ahora la Vav, correspondiente a la gematría de los versos que se involucran en esta Torah, porque es que no es por casualidad, sino que todo también debe aplicarse, todo debe también incluirse en el estudio de esta Torah. Por eso le da una importancia a la cuestión de los versos. ¿Qué nos puede estar diciendo a través de la porción? Porque por eso se llaman porciones, para allá, una porción que se determinó de tal verso a tal verso. Esos versos tienen un significado, tienen algo que ver, que mostrarnos. Asimismo, entonces, en esta parasha hay 17 misbot que corresponden también a la parasha número 17. 17 misbot en total. En el capítulo 18 se mencionan 13 veces la palabra suegro, ¿ya? Y la gematría de Jotén, ¿sí? La palabra que se usa aquí en el hebreo para suegro es Jotén. Nos da una gematría de 458. Gematría al reducirla nos da 17. Nuevamente, Jotén, suegro, Jotén, 17. Y 7 más 1 es igual a 8. Nos habla acerca de el nuevo comienzo, la eternidad. Y en base a esta gematría, deduzcamos la frase o deducimos la frase. Yitro es el vínculo, ¿sí? Él es el vínculo entre el cerco y la puerta. Recordemos que el cerco está afuera, y después viene la puerta. El cerco protege la casa, luego la puerta es nuevamente otro obstáculo, ya que a través de la puerta, pues solamente pueden entrar aquellos que se les dé permiso. Entonces tenemos el cerco y él es ese vínculo entre el cerco y la puerta. Ese vínculo entre el cerco y la puerta que lleva a un nuevo comienzo. Que lleva a un nuevo comienzo. Muy bien. Destacamos entonces esta palabra, la participación del Jotén de Moshe, que es ese consejo sabio que le da, y también acerca de la familia. Muy importante. Se mencionan los nombres de los hijos de Moshe, que es Gershón, ya lo dijimos, extranjero fue allí, y Eliezer, que es Yahweh es mi fuerza, sí, es mi ayuda. Vimos entonces que de acuerdo a las experiencias de Moshe, asimismo pone los nombres a sus hijos. Lo vimos en la vida de Joseph también, a su Manashe y a Efraín, poniendo estos nombres. Algo así. Bueno, ¿qué más podríamos decir acerca de este varón?
un varón sabio, inteligente, con estrategia, eh, acerca del tema del pueblo de Israel ya en el Sinaí, tener en cuenta lo que el Eterno da instrucciones, ¿sí? Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así eras a la casa de Jacob. Como que aquí incluye a Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Recordemos que Jacob se le cambió el nombre, se le puso el nombre de Israel, pero Jacob y Israel siguen siguen estando unidos, porque Jacob es lo que nos muestra a nosotros en nuestra carne, en nuestro pensamiento, en lo terrenal, en lo humano, en lo físico, pero Israel es el sabio, el que va y lucha con Elohim, sí, de la mano con Elohim, el que está a un nivel mucho más elevado. Entonces, cuando tú dices, yo soy Israel, es importante que tengas en cuenta lo que estás diciendo, que ya no vives en esa carne, tienes que ir superando nivel para vivir al nivel de Israel, es muy diferente a vivir al nivel de Jacob. Necesitamos seguir escalando, aunque nos representan las dos cosas. Estamos aún en este mundo, nuestro Mashiach dice, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Tenemos que lidiar con esas dos cosas, pero nosotros siempre debemos elevarnos a el nivel espiritual de Israel. Por eso se menciona aquí, parece algo raro, pero dice, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces, puntos importantes de este capítulo 19, entonces, es la promesa del Eterno acerca del pacto, ¿sí? De dar su que tú vas, de dar esos mandamientos, dar esas palabras para comenzar a transformar desde adentro al pueblo de Israel, darle esa característica de pueblo apartado. La promesa que da en el capítulo 19, verso 5, dice, ahora pues, si tienes oído mi voz, ¿sí? Beatá, Shmoná, como decíamos en el, en el estudio de las palabras que se dieron aquí, eh, de escuchar, de escuchar. Pues el Eterno le dice, si ustedes dan oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Asunto importante, que no hay lugar a dudas, es que Moshe es el profeta de Elohim, que estuvo delante de millones de personas y que todas estas millones de personas escucharon la voz del Eterno. Tanto así que al punto que por sus mismos temores, sus mismos miedos, su mismo pecado, rechazaron seguir escuchando la voz del Eterno, dijeron a Moshe, ahora sabemos que tú eres el profeta y solamente anúncianos tú, háblanos tú, porque de esta manera nosotros vamos a morir. Entonces lo ponen a él como ese intermediario, pero hubo testigos. Amados hermanos, es que estamos hablando diferente con otras religiones, donde se han levantado líderes y han formado religiones, pero ¿quién ha estado testigo de esas cosas? Por eso esta es la palabra verdadera, que hubo testigos al pie de esa montaña. Eso es lo que marca la diferencia con otro tipo de religiones y filosofías, de que cuando tú tienes testigos, inclusive la palabra habla de dos o más testigos. Aquí estamos hablando de millones de personas que escucharon el sonido de esas voces. ¿Amén? Importante, algo que destaca de esta palabra es verdad, porque hubieron millones de testigos. Ahora, el pueblo se compromete cuando escuchan las palabras de Moshe, dadas por el Eterno, y ellos dicen, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Naaseh benishma, un pacto de palabra que hacen, un compromiso de palabra de hacer todo lo que el Eterno diga, eso van a hacer. Pero esto fue una de las causas de los exilios, de los problemas del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rompieron el pacto. Por eso el Eterno dice, eh, voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, ellos rompieron estas palabras, no dieron cumplimiento a su promesa, y por eso vinieron exilios, vinieron guerras, vinieron oprimidos nuevamente, vino idolatría nuevamente, porque no se sujetaron a ese pacto. Era escuchar y hacer. Como ellos lo dijeron, todo lo que Yahweh diga, eso haremos. Pero fallaron. Y así somos nosotros, hemos fallado muchas veces. Sí. Ahora, el Eterno entonces da instrucciones de prepararse, debemos prepararnos, amados hermanos, estudiar, prepararnos, vivir en santidad, comenzar a escuchar esos mandamientos, nos comienza a poner límites a nuestro libertinaje, a nuestra vida loca, a nuestra vida libertina, sí, desaforada, sin preocupaciones. Comienza a enderezarnos en ese rumbo que el Eterno ha prescrito en su palabra. Esto es un manual de vida, la Torah es un manual de vida, es un estilo de vida, y eso comienza a cambiar personas, a cambiar vidas, es la palabra del Eterno. Entonces él dice, prepárense hoy y mañana y laven sus vestidos. Es necesario que nosotros nos quitemos, como dice Pablo, ese viejo hombre, desvistámonos de ese hombre viejo hombre y pongámonos el nuevo hombre, vestiduras blancas de las cuales vamos a ser revestidos. Pero por ahora nosotros comenzamos a revestirnos con la palabra del Eterno. Eso va a ser nuestra defensa, eso va a ser nuestra nueva ropa, nuestra nueva identidad a través de la palabra, las enseñanzas de nuestro Abacados. Dice entonces que y estén preparados para el tercer día. Esto es algo profético en cuanto a la venida de nuestro Mashiach, porque él dice y promete, primeramente lo deja demostrado en su tiempo entre la muerte y la resurrección, 3 días es muy importante, 3 días
necesitó para volver a vivir. Y esto nos está dando una sombra profética, que al tercer día nuestro Mashiach volverá. Oseas capítulo 6 nos habla de esto, ¿no? Que al tercer día el Eterno, después de 2 milenios, el Eterno vendrá al amanecer del tercer día, vendrá a darnos libertad. Importantísimo, importantísimo este mensaje que nos trae esta paracha, porque, porque no solamente quedarnos allí al pie del monte, sino que Él va a traer cosas maravillosas para este futuro, para los que le esperamos. ¿Sí? Eh, Muy bien, vamos a seguir con esta hermosa paraxá en cuanto a la preparación del pueblo. Dice, señalarás entonces el término del pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. La santidad de Yahweh debemos entender, debemos tener esa reverencia en cuanto a las cosas que el Eterno nos da, tener esa reverencia, guardar esa distancia. Lo que Él nos dice, eso debemos hacer. Dice, no lo tocará a mano porque será apedreado o asateado, o sea, era delicado. Entrar en lugares o en cosas que no nos incumben es delicado, nos trae problemas. O sea que acatemos las instrucciones, primeramente de nuestro abacados, y si estamos sirviendo en un ministerio, igualmente debemos aprender a vivir dentro de esos límites hasta que no se nos dé una nueva orden. Recordemos la vida, pues lo leíamos ahora en las divisiones, en Primera de Crónicas 24, los hijos de Aarón, Adad y Abiú, quienes murieron por desobedecer, por entrar en el lugar donde no les correspondía. Allí queda demostrado que cuando el Eterno dice algo, nosotros debemos acatarlo. Asimismo, vemos en nuestros hijos, si nosotros damos una instrucción y nuestros hijos desobedecen, pueden acarrearse un accidente, pueden acarrearse un dolor de cabeza, problemas en la vida. Entonces, el que oye consejos, dice un dicho, llega a viejo. Entonces, asimismo, el Eterno instruye al pueblo diciéndole esto a Moshe para que se santifique, para que se guarde. ¿Sí? Preparad, dice todos, para el tercer día. Debemos estar preparando, estamos preparando en este caminar. Sabemos que los tiempos ya están cortos, estamos viviendo ya, Baruch Hashem, la última generación. En esta generación puede hacer, quiera el Eterno que sea esta generación la cual va a escuchar ese sonido de chofar tal como lo escuchó el pueblo allá al pie del monte y darle gloria al Eterno por todo eso, su palabra, el amor que Él expresa a través de sus mandamientos, de que nos cuidemos, de que nos protejamos, de que le sirvamos, de que le obedezcamos. Sí, el Eterno dice que, aquí también está el capítulo 19, dice que el Eterno bajó, ¿sí? El Eterno bajó al monte. Esto nos da también una sombra profética de lo que nuestro Mesías llegará a hacer en el futuro. Estamos esperando su venida. Dice lo siguiente, en el verso 18 del capítulo 19, todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en el fuego, y el humo había subido como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Sí? Dice que habrá un gran terremoto cuando nuestro Mashiach venga y pise el monte del monte de los olivos. Eso está en Zacarías 14:2. Vamos allá, Zacarías 14:2. Esto nos muestra, todo esto, esta paraxá nos está mostrando esa preparación que debemos nosotros tener, enfocarnos, estudiar, prepararnos, servir para la venida de nuestro Mashiach. Zacarías, vamos allá, Zacarías 14:2, amados. O más bien, vamos a leerlo desde el 2, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces vemos que en su venida, cuando él pisa, también va a haber el retuendo, va a haber bocina, va a haber, esa es la palabra también, que al sonido de la trompeta, de la final trompeta vendrá. ¿Sí? Entonces, todo esto sucederá con su venida. Y lo vemos aquí como una sombra profética de lo que sucedería. Descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Aquí estamos hablando también algo que sucedió allá con la transfiguración de nuestro Mashiach en el monte, donde se aparecen Moshe y Elías. Apocalipsis 1:7 también nos habla de esto, acerca de la venida de nuestro Mashiach. Vamos a leerlo, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 nos habla proféticamente de su venida, y dice así, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aleluya. Amén. Eh, Apocalipsis 1:7, 19, vamos allá, 19, 10, 10 al 12, 19, 10 al 12. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía nombre escrito en ninguno conocía, sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y nombre es del verbo Elohim. Aleluya. También tenemos el verso 17 al 19, Apocalipsis 17, 1, 17 al 19, dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, la venida de nuestro Mashiach. Y dice Juan que él cayó como muerto a sus pies. Y aquí dice el Eterno también que en el verso 21 del capítulo 19 dice, Yahweh dijo a Moshe, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh porque caerá multitud de ellos por desobediencia. Pero aquí vemos a un Juan que por el resplandor, por la presencia, por la santidad que sintió en el momento cayó como muerto a sus pies. Aleluya. Bueno, amados hermanos, yo creo que esto sería por el momento esto que nos trae esta paracha hermosa. Ya en el capítulo 20 vemos lo que son las 10 palabras, hacer Hadibroth, donde se expresan los mandamientos, lo que llamamos mandamientos, que hay que leerlos de la original, hay que leerlos bien, porque pues venimos con una tradición católica donde se nos enseñan 10 mandamientos que no corresponden a lo que están en la Biblia y tergiversan lo que el Eterno quiso decir. Y muy importante acerca de la idolatría, de no hacernos imágenes, y por esta razón vemos muchos, o hemos salido mucho de la idolatría, porque anteriormente pues no se prestaba atención a este tipo de mandamientos, pero ahora, amados hermanos, esta es nuestra carta constitucional que debemos cuidar, que debemos amar, que debemos abrazar. Aleluya. Bendito sea nuestro abacados. Vamos a ver el amor condicional con promesa eterna acerca de que lo haría un pueblo de Coanim, ¿sí? Un reino de Coanim. Y con Yahweh la santidad es extrema, ¿sí? Dice la palabra en Hebreos 12:14, sin santidad nadie lo podrá ver. Así que, amados hermanos, que el Eterno les bendiga. Espero verlos en una próxima parashá, que sigamos estudiando y aprendiendo de estos pasajes preciosos. No te olvides suscribirte, darle like y compartir estos mensajes, y que poco a poco vamos creciendo, escalando y aprendiendo de la palabra del Eterno. Que el Eterno les bendiga, les guarde. Shalom Ubrajá, Leitraot. Shalom, shalom.